A veces nos encontramos en situaciones muy angustiosas y desesperantes. A mí me ha pasado, yo creo que a ti también te ha pasado, que te encuentras en situaciones de mucha angustia y desesperante, y que no sabemos ni siquiera, no sabemos si quedarnos ahí o salir huyendo de esa situación. O sea, qué interesante cómo Dios permite esas situaciones, pero muy angustiosas a veces. Entonces no sabemos si quedarnos ahí o salir huyendo y no sabemos ni para dónde vamos, pero es una situación muy desesperante y agobiante que no sabemos qué hacer. Pero cuando hay una situación, cuando nosotros huimos de una angustia o una situación angustiosa, corremos el riesgo, corremos el riesgo de ir a parar a otra situación peor. O sea, eso, cuando huimos de una situación angustiosa y que causa mucha carga, tristeza, y huimos de esa, es probable que o corremos el riesgo que vamos a ir a parar a otra situación, probablemente peor o menos peor, pero lo que llamamos entonces que pasamos de las llamas a las brasas. O sea, no salimos de la situación, pero por lo menos un poco aliviada, ¿verdad? Pero es como pasar de las llamas a las brasas. Pero así nos ha pasado muchas veces, que salimos de una situación huyendo y vamos a parar a otra igual o menos peor que la otra. Aunque a veces nos pasa que preferimos pasar una determinada angustia en comparación con otra. O sea, uno dice, pero sí, estoy angustiado ahora, pero ya huí de aquella y allá estaba peor. O sea, no sé si nos pasa que siempre estamos angustiados, pero estamos en una situación menos peor, como dicen, de la anterior. Pero para comprender mejor este tema, para comprender mejor, veamos algo relacionado con la historia del rey David. Fíjense bien, Absalón, el hijo, uno de los hijos de David, usurpó el trono de su padre, el rey David. Y para lograrlo hizo varias cosas. Ahí lo vamos a ver ahí. Y para lograrlo hizo varias cosas. Primero tomó el palacio del rey. Se lo tomó, a la fuerza. Ahora yo soy el rey. Se acostó con las esposas y concubinas de su padre. Amenazó a su padre que lo iba a matar para que no le estorbara en su reinado. Estos eventos dieron a Absalón la seguridad de que él era el nuevo rey, o sea, una posesión, una posesión. Pero estos mismos sucesos, estos mismos eventos produjeron gran angustia a David. Por lo tanto, su vida estaba en peligro dentro del palacio. Muy angustiosa la vida de David de todo lo que estaba haciendo Absalón. Por esa razón, David huyó apresuradamente del palacio junto a algunos hombres fieles del ejército. Pero aunque David era un hombre de guerra, ya estaba viejo y cansado. Qué terrible lo que le pasó a David, ¿verdad? O sea, su hijo lo quitó, se acostó con las mujeres, lo amenazó a muerte y estaba viejo y cansado. Ya no tenía la fuerza que tenía antes. Qué complicado se le puso a David. David se vio agobiado, se vio también obligado a huir, ya que su hijo Absalón estaba dispuesto a matar a su propio padre. O sea, David tuvo que entonces que huir porque a este muchacho, a este joven, nadie le iba a detener. Estaba dispuesto a matar a su papá. Huyendo David, su hijo Absalón lo persiguió, o sea, iba detrás de él, desesperadamente, no solamente que iba detrás de él, sino que iba desesperadamente durante todo el día, con todo su ejército, pues él quería gobernar a Israel sin ningún obstáculo. Ese era el propósito de Absalón. David, junto a algunos de sus criados, y de sus familiares caminaron toda la noche hasta llegar a una zona donde podían acampar para encontrar descanso. Tuvo que huir hasta llegar a una zona donde podía acampar. David se encontraba ahora fuera de su palacio en un lugar sin protección, pero en descanso.
Ya vamos a ver ese lugar que era sin protección. Pero él quería un descanso. No estaba, estaba emproblemado dentro del palacio y ahora no es que no estaba emproblemado, pero estaba menos emproblemado porque estaba en un lugar desierto. Ya lo vamos a ver en detalle. Los generales de su ejército le dijeron que se quedara ahí, quédate aquí, y que ellos iban a ir a la batalla. No sea que perdiera la vida el rey en la batalla. Quédate aquí, mejor, tranquilo, quédate aquí. Es un desierto donde cualquier cosa le puede pasar, pero es peor que muras en la batalla. La batalla se fortalecía cada vez más y muchos estaban muriendo. Pero cuando los generales del ejército, pongamos atención, cuando los generales del ejército de David encontraron a Absalón que había sido prensado por su pelo, por una rama de un árbol, ahí quedó prensado, ahí colgado, le dispararon dardos en su corazón y murió. Los seguidores de Absalón, al ver a su líder, huyeron. Solo así David pudo regresar a Jerusalén y volver al trono. Quiero compartirles sobre esta historia y el tema es confianza y sin temor ante situaciones angustiosas, basado en el Salmo 23 en el versículo 4 y dice de esta forma: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recordemos el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hemos compartido todos estos domingos acerca del Salmo 23. El primero que compartimos, el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El siguiente tema, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo basamos en el segundo tema. El tercer tema, que fue el domingo pasado, lo basamos en el Salmo 23.3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Fue lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Y hoy, en el Salmo 23.4, hablaremos sobre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego, Padre, que seas tú abriendo el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra entre en nuestros corazones y que nos hagas buenos oidores, oidores de tu palabra en este momento, Padre. Te pido que nos concentremos en lo que vamos a escuchar y que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, enseñándonos, convenciéndonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, en tu santo nombre. Amén. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no temeré peligro alguno. Bien, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. No temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, aunque yo pase por caminos oscuros y tenebrosos. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Tu vara y tu cayado me dan seguridad, me fortalecen, me reconfortan, me confortan tu vara y tu cayado. David compara a Dios con un pastor que cuida de sus ovejas. Por eso en el versículo 1 del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Se posesionó de eso. Él es mi pastor. Por eso compara a Dios, David, como un pastor que cuida de sus ovejas. De hecho, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. David se empoderó de eso, ¿verdad? Él dijo, Él es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. David sabía que Dios se preocupaba por él. Estaba muy seguro, David, que Dios se preocupaba por él y que conocía bien sus problemas. ¿Pasa eso contigo?
David sabía que Dios se preocupaba por él y que conocía bien sus problemas. Dios no ignora tus angustias. Dios no ignora tus tribulaciones. Dios no ignora tus problemas. Por eso David no tenía temor de lo que estaba pasando y que le ocasionaba mucha angustia. Por esa razón, él no tenía ningún temor porque sabía de que Dios estaba ahí, que él no lo iba a abandonar, que Dios estaba completamente consciente de lo que David estaba pasando. Dios no ignora tu situación. Tú lo que tienes que decir nada más: Jehová es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Recordemos recordemos un punto importante aquí de lo que hemos hablado, que David junto a algunos de sus criados y de sus familiares caminaron toda la noche hasta llegar a una zona donde podían acampar para encontrar descanso, una zona donde podían acampar. Entonces este pasaje, este versículo, yo lo separé en 3 temas. Y vamos a hablar primero, aunque ande en valle de sombra de muerte. Después vamos a hablar, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y por último hablaremos de tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Primero, aunque ande en valle de sombra de muerte. Encontré una información que quiero compartirla con ustedes y a mí me ha servido mucho en inteligencia artificial. Dice, el valle de sombra de muerte también se ha asociado con un valle real entre Jerusalén y Jericó, en medio del desierto de Jerusalén, llamado desierto de Judea o Wadi Kel. Wadi Kel. Ustedes lo pueden buscar. Desierto de Wadi Kel en Google, lo pueden buscar, desierto de Wadi Kel, entre Jerusalén y Jericó. Y le escriben mapa, ahí le va a aparecer el mapa, y ahí lo van a ver, de Jerusalén a Jericó, casi en medio está el desierto de Wadi Kel. Se entiende entonces, se asocia que la huida de David de Jerusalén iba camino a Jericó. Y ahí es donde acampó en ese desierto Wadi Kel. Este valle es una información que encontré ahí que nos sirve mucho para asociarlo con este pasaje. Este valle es un lugar peligroso e inhóspito que se encuentra en el desierto de Judea entre Jerusalén y Jericó. Oiga bien, es peligroso e inhóspito. ¿A dónde fue a parar David? A un lugar peligroso, a un desierto peligroso e inhóspito. Pero ahí encontró descanso. Estaba mejor que en el palacio, porque allá iba a morir. Su hijo lo iba a matar sea como sea, porque la misión de él era deshacerse de su papá. Pero en ese lugar peligroso e inhóspito, ahí fue donde va a parar David. Se asocia entonces que el rey David huyó de Jerusalén por el Wadi Kel, con rumbo a Jericó. Salió de ahí, de Jerusalén, después de que su hijo Absalón se declarara rey. Y eso ustedes lo pueden encontrar, que su hijo Absalón se declaró rey, todo lo que pasó, ¿verdad? Con Absalón, con David, lo pueden encontrar en 2 de Samuel, en los capítulos del 15 al 19. Pueden encontrar bastante información para que ustedes puedan comprender eso. Entonces, en ese desierto era en partes pura arena, hasta montañas arenosas y en algunas partes rocosas, pero era así como un hoyo, ¿verdad? Como un valle, ¿verdad? O sea, rodeado de montañas, pero arenosas y rocosas. Y aquí encontré una información en ecologiaverde.com acerca de lo que es este valle de Wadi, que es y cómo se forma. Rapidito se lo leo. Es un cauce seco que solo transporta agua de manera intermitente, generalmente después de lluvias intensas en regiones áridas y semiáridas. Estos cauces son característicos en los desiertos. Su dinámica de formación implica la acción de lluvias esporádicas que erosionan el suelo y transportan sedimentos. El wadi es un término de origen árabe que se usa para describir un cauce seco
que solo lleva agua en épocas de lluvias intensas. Durante la mayor parte del año, un wadi parece un valle seco o un lecho de río sin agua. Sin embargo, cuando llueve de manera repentina y abundante, cuando llueve es repentina y abundante, puede llenarse rápidamente y convertirse en una corriente fuerte e incluso peligrosa debido a las crecidas repentinas. Los wadis se forman a lo largo del tiempo debido a la erosión causada por el agua en zonas áridas y semiáridas. O sea, para vivir era inhóspito, o sea, no se podía vivir. Claro, si le sacamos ventaja, porque todo lo que Dios hace es bueno, entonces es bueno para otras áreas del comercio, de la industria, pero estamos hablando para vivir, porque ahí fue donde David fue a llegar a encontrar descanso. De como lo que pudimos ver, no es una zona para descansar, porque incluso peligroso hasta para los transeúntes. Aunque la mayor parte del año están secos, su estructura es el resultado de la acción intermedia de las lluvias torrenciales. Óyeme, era un lugar, solo leí esto y quedé realmente para vivir, porque ese es el punto central, para salir huyendo y vivir ahí y encontrar reposo, no es un lugar adecuado, pero estaba mejor que en el palacio, que en su propio palacio, porque allá definitivamente sabía que iba a morir por su propio hijo, en manos de su propio hijo. El valle de Guadiquel es un lugar lleno de cuevas y es fácil perderse ahí, en ese lugar. Se inunda de agua cuando llueve. Fíjense bien, en ese tiempo resultaba ser un valle o un lugar peligroso para los viajeros que querían tomar un atajo en el camino entre Jerusalén y Jericó. O sea, era como más derecho, más recto, ¿verdad? No tan línea recta porque es así, pero era como un atajo. Pero si pasabas por ahí, era muy peligroso. Corrías mucho riesgo que perder la vida, que algo te fuera a pasar. Si para los viajeros resultaba ser un lugar de mucho peligro, significa que no era un lugar para vivir y para encontrar descanso. O sea, no era un lugar para vivir y para encontrar descanso. El valle de sombra de muerte comunica un ambiente amenazador y peligroso. Es lo que le pasaba a David. En valle de sombra y de muerte, realmente él estaba pasando valle de sombra y de muerte, valle de sombra de muerte, dentro del palacio y fuera del palacio, a donde él buscó. Estaba pasando por valle de sombra de muerte. Es una expresión que se refiere a los momentos de dificultad, tristeza, peligro, quebrantamiento que se atraviesan en tu vida. No sé cómo asocias esto que le pasó a David, del palacio a ese desierto, un lugar inhóspito, peligroso para vivir. No sé cómo asocias, a veces te ha pasado eso, que prefieres estar en un lugar fuera, aunque corras peligro, aunque estés con angustias, porque David estaba que cualquier cosa le podía pasar en ese desierto, porque no era una ciudad con muros, sino que era un desierto peligroso, como ya leímos. Y sin embargo, en el palacio tenía paredes, muros, ejército, estaba más seguro, pero con la amenaza de su hijo estaba inseguro dentro del palacio. Entonces, de inseguridad a inseguridad, como dicen, de lo peor a lo menos peor. Y aquí así nos pasa a nosotros. Estás en una zona, en una situación angustiosa que te causa muchos problemas y prefieres estar en otro lugar, aunque allá pues te vaya peor también, te vaya mal, pero tú dices, pero allá me hubiera estado viendo peor. Aquí me está yendo mal, pero allá me hubiera estado viendo peor. Y a veces nos encontramos en esas situaciones. Ese es el valle de sombra de muerte. Ese es el valle de sombra de muerte. Cuando tú no ves salida,
a esa situación, que eso es angustia sobre angustia. Ese es el valle de sombra de muerte. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice David? No temeré porque tú estás conmigo. Aunque eso me pase, no tengo tranquilidad ni en el palacio, ni en este desierto. No temeré porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. O sea, cuando tú como creyente estás cumpliendo el mandamiento de la gran comisión, evangelizar, discipular, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, vas a pasar por situaciones personales, con situaciones de tu familia, de tus hijos, con tu esposa, vas a pasar situaciones angustiosas. Esos son los valles de sombra de muerte. Pero tú tienes que ser como David, que decía, no temeré, como dice en la parte 2 del versículo 4 del capítulo 23 de Salmo. No temeré mal alguno, ningún mal voy a temer, ni dentro del palacio, ni en este desierto. Cualquier mal que me venga, a ninguno voy a temer, porque tú estarás conmigo. Isaías 43 del 2 al 3. Isaías 43 del 2 al 3 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Promesas del Señor a su pueblo, porque había una misión para el pueblo de Israel. Eso es lo que pasa contigo y conmigo. Estamos hablando a los creyentes, que también los no creyentes pueden aprender de esto. Pero el creyente tenemos una misión permanente, no una misión que tiene fecha de término, porque ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, esa no es una misión que no tiene fecha, no es que logrado para tal año, es constante, pero en ese proceso que estamos cumpliendo el mandamiento de la gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, en ese tiempo, en ese lapso, durante Dios te dé vida, te vas a pasar por aguas. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré ahí, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto? Que venía el ejército de Faraón atrás y adelante tenían el mar. Entonces estaban acorralados. ¿Qué hizo? Se abrió el mar. Y cuando se abrió, estaba como desierto por donde ellos caminaron. Porque Dios dice, yo estaré contigo, aunque pases por las aguas. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. El Santo de Israel, tu Salvador. Yo soy Jehová, yo soy tu Dios, yo soy el Santo de Israel, soy tu Salvador. Miremos el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No hay nada, no hay ningún valle de sombra de muerte. No hay ningún valle de sombra de muerte, porque dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. David fortaleciéndose en lo que él cree. ¿Cuál es tu fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la luz del mundo. Él es mi luz. ¿De quién temeré? Aunque ande en valle de sombra, Él va a alumbrar ese valle de sombra, de muerte. Él va a alumbrar para que saque a la luz qué es lo que realmente está pasando, que salga a la luz qué es lo que realmente te está sucediendo, qué es lo que está pasando ahí. Porque dice, Jehová es mi luz, Él es el que se va a encargar de sacar a la luz toda situación angustiosa, todo lo que te angustia.
el Señor te va a demostrar qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Jehová es la fortaleza de mi vida. Ya vimos que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él nos fortalece con las fuerzas como las águilas para volar alto, rompe el aire, pasa la lluvia hasta ponerse por encima. Esas son las fuerzas. El Señor es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida. Él es el que da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, el Señor es el que te fortalece. Entonces, ¿de quién vas a temer? Que no te quite fuerza. David ya estaba viejo y cansado, pero no se sentía débil. No se sentía débil, se sentía con fuerza, porque dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque ya estaba viejo y cansado cuando le pasó que salió huyendo del palacio hacia el desierto. Recordemos entonces Mateo 28, 20. Dice, enséñenles, ustedes enséñenles a todas las personas que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes a que ustedes hagan. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siempre que estás cumpliendo, que estás edificando con la palabra, que estás evangelizando, que estás discipulando, te vas a encontrar en valle de sombra de muerte. Pero no vas a temer, no tenés que temer porque Dios está contigo. En el cumplimiento de la gran comisión, el Señor dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no tenés que temer nada que te suceda, ningún problema que sea similar a ese valle de sombra de muerte. Ninguna situación angustiosa te tiene que detener. Te pasan situaciones personales, que estás lidiando con tus áreas de pecado, pero Dios usa a hombres y mujeres como tú y como yo, débiles, porque el poder del Señor se perfecciona en tus debilidades y en mis debilidades. El Señor nos va a usar. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor usa personas como ustedes y como yo para hacer su voluntad, para cumplir con su deseo. Y el deseo de Dios es que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Claro que así es. Y el otro punto dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Como el tercer punto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí quiero recordar cuando mis hijos estaban pequeños, que nosotros pues con mi esposa nadie pasa por una escuela para padres, pero sí habíamos leído que los hijos, que la necedad nace ligada al corazón de los niños, está ligado. Y dice que la vara lo va a alejar de la necedad. Y la vara lo va a alejar de la necedad. Sabemos que si sabíamos nosotros que el niño consentido nos iba a avergonzar, ¿verdad? Pero la vara de la corrección les iba a dar sabiduría. Sabíamos eso nosotros, sabíamos eso. Y a los cuatro, un varón y tres mujeres tenemos nosotros. Con los cuatro usamos la vara, con los cuatro usamos la vara, pero había que saber usarla. ¿Cuándo usar la vara? Cuando hacían algo que era incumplimiento de una instrucción. No obedeció. Por desobediente le vamos a dar con la vara. Y el primero, pues claro, es el punta de lanza, que es el hijo varón. Y era con el primero, ¿verdad? ¡Pla! ¡Pla! El que había que darlo con la vara por desobediencia. Pero menciono a mi hijo por un detalle que él siempre me mencionaba y a mí eso no se me olvida. Y lo quiero decir públicamente aquí a ustedes. Mi hijo varón, el primero, siempre que yo le daba con la vara, me decía, gracias papi por darme con la vara. Gracias papá por corregirme, aunque yo no entienda, pero gracias por darme con la vara. Óigame, eso a mí se me grabó. Y eso han pasado más de 30 años. Se me grabó que él me decía siempre, gracias papi por darme con la vara. Y me abrazaba, gracias por corregirme. Tu vara y tu callado me infunden confianza. Eso es lo que decía David. La vara
le infunde confianza. El pastor siempre lleva la vara y el cayado, o sea, el bastón. Tiene un arco así, ya vamos a ver para qué sirve. Dice, el pastor siempre lleva la vara y el cayado como herramientas para proteger y para dirigir, a sus ovejas por el único camino hacia el descanso en los delicados pastos y junto a aguas de reposo. Esa era la misión del pastor, esa es la misión del pastor. Como dice en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué necesita entonces? ¿Qué herramienta necesita? La vara y el cayado. La vara y el cayado. ¿Para qué la vara? Con la vara el pastor defiende a las ovejas de sus enemigos, del oso, del león, que es lo que hacía David, ¿verdad? Se agarraba con osos, con leones, porque querían atacar a las ovejas. Y dice, tu vara, o sea, la vara era para proteger, se daba la vara, proteger de que algo malo le fuera a pasar, pero también le sirve al pastor para corregir a las ovejas desobedientes. Corregir no es maltratarlas, ¿verdad? Sino corregirlas. Cuando tú le das con la vara a tu hijo, porque ha desobedecido, entonces tu hijo entiende que lo amas, porque la palabra dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El pastor, si no usaba la vara, estaba aborreciendo las ovejas. Y dice el versículo, mas el que lo corrige, el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano usa la vara, desde pequeño. O sea, porque así es el pastor. Usa la vara para corregir a esas ovejas desobedientes. O sea, eso es que sucede contigo y conmigo cuando desobedecemos los principios de Dios. ¿Qué pasa? Lo que uno siembra se cosecha, pero viene la vara para corregirnos, ¿verdad? Para que nos ayude esa desobediencia, que nos podamos encarrilar. Ese es el uso de la vara. Dos usos: protegerte de los males de afuera y también corregirte por desobediente. Y el cayado, el pastor reorienta a las que se quedan atrás. Vean, lo jala, ¿verdad? Con el cayado. Vénganse, no se queden atrás. Vénganse, vénganse acá. Aquí estoy, yo soy el pastor. Vengan, yo soy el pastor. Vénganse, esténse conmigo. Vamos, yo los encamino, yo los llevo para el pasto fresco y verde. Yo los llevo para donde van a encontrar descanso. Yo los llevo a aguas de reposo. Vénganse, porque separados de mí se van a perder. No van a encontrar el pasto verde y fresco, no van a encontrar aguas de reposo. Mejor vénganse. Entonces usa el cayado para jalarlas, para que él siempre estén con él. Y es necesario, ¿verdad? Es necesario. La vara y el cayado. Ambas nos protegen. Reorienta, el cayado reorienta a las ovejas que se desvían, se van por otro camino. O sea, Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Y qué pasa con la oveja desobediente? Está yéndose por otro camino. Y por eso usa el cayado, para que no busquen otro camino, porque cualquier camino no lo va a llevar a donde realmente tiene que ir, al pasto fresco y verde, a las aguas de reposo, que es el mismo Dios, el mismo Señor que está tomando esa figura. Hacia ahí nos lleva el camino por donde nos guía el buen pastor. El Salmo 27.3, dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque esté en ese desierto donde estaba David, que era peligroso, que era inhóspito, aunque venga un ejército y me ataque porque no había muros, cualquier cosa le podía pasar, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. ¿Por qué? Aunque me ataquen, permaneceré confiado. En ti he confiado, en ti confía mi corazón. En ti confía mi alma. El Señor es bueno y sabemos que lo es, pero nosotros debemos de confiar, saber que estamos seguros en el Señor. Estamos seguros. Cada vez que tú lees la palabra, encuentras seguridad,
encuentras confianza. Tú sabes que el Señor está contigo en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, en medio de ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué vas a temer? ¿De quién temeré? Jesús es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Y Él usa la vara y el cayado. O sea, la vara para protegerme de esos males que vienen de fuera, esas personas que maquinan. O sea, dice la palabra que el malvado no duerme pensando cómo hacer caer al justo, pierde el sueño pensando cómo hacerte caer, pero tú tienes que estar seguro en el Señor. ¿De quién vas a temer? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, aunque un ejército te rodee, aunque un ejército poderoso te rodee, compañeros de trabajo, amigos o lo que sea, que están en contra de lo que tú estás haciendo. O sea, que no le cae bien lo que tú estás haciendo, que no comparte sus opiniones, que no comparte su ideología, que tú no compartes la forma con que ellos trabajan, con que ellos dirigen, les vas a caer mal, les vas a caer mal, porque no es de opiniones, sino que canalicemos las ideologías, canalicemos la forma de trabajo de tus superiores y la forma como tú trabajas a la luz de lo que dice la Escritura. Y si no está a la luz de lo que dice la Escritura, entonces no vas a apoyar. No lo vas a apoyar. No vas a apoyar a nadie. A nadie vas a apoyar. ¿Que nos vamos a someter a la autoridad? Sí, ¿verdad? Porque es un mandamiento. ¿Que tenemos que orar por la autoridad? Sí, porque es un mandamiento. Pero no vas a apoyar nada aunque sea un poderoso ejército que te rodee. Mi corazón va a estar confiado en el Señor. Te vas a mantener firme, sembrado en la roca, como una persona sabia que edifica sobre la roca, que vienen los vientos, las tempestades, todo, pero tu casa se mantiene firme porque tu fe está sentada sobre la roca, que es el Señor Dios de los ejércitos. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Así que recordemos el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oremos. Señor, gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Padre Santo, porque yo he dicho, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias por tu vara que me defiende de las cosas de afuera, que me defiende del enemigo. Aunque un ejército fuerte me rodee, no voy a temer, porque tú estás conmigo en este cumplimiento de la gran comisión. Tu cayado me hace reorientarme, me hace buscarte de nuevo, aunque yo me desvíe, aunque yo me crea sabio en tu propia opinión, pero tu vara está para eso, tu cayado está para traerme al redil, para que vaya en tu camino, para que podamos lograr el mandamiento, la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, usando personas como nosotros con debilidades, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso ni nuestras debilidades nos van a detener en el cumplimiento de la gran comisión, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que somos, tú nos vas a usar. A pesar de los problemas, de las angustias, de esos valles de sombra de muerte que nos encontremos en el cumplimiento de la gran comisión, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán seguridad. Gracias, Padre Santo, en tu santo nombre. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Y el próximo domingo hablaremos sobre el Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No te lo pierdas, próximo domingo.